Queríamos agradecerle muchísimo al Instituto Confucio por recibirnos, de parte de Carlas y de parte mía, por darnos el lugar para hacer este encuentro. Quiero contar un poco que esto fue un encuentro que planeamos con Carlas. Nuestros libros salieron en la misma colección, la colección Flashpoints de una editorial norteamericana, Northwestern University Press, y son investigaciones de muchos años en el que venimos conversando. Yo digo que son libros que son una suerte de primos, porque nos venimos haciendo preguntas muy parecidas, pero trabajamos con archivos diferentes. Yo siempre más atenta a la producción, digamos, a las fuentes latinoamericanas que se han interesado por China, y Carlas más por el mundo en español, en catalán y desde la península. Y cuando salió, y los libros salieron con muy poca diferencia, el de Carlas en el 22, el mío en el 23, a fin de año, dijimos, hay que presentarlo, hay que hacer algo juntos. Y por eso convocamos a Nora Catelli y a Bernat Castañi Prado, que eran interlocutores, creemos, ideales, porque sin necesariamente ser especialistas en cultura china, que no lo son, vamos a decir las cosas como son, pero son dos personas que piensan la literatura, los estudios literarios y las geografías literarias desde perspectivas muy amplias, desde el comparatismo, desde la filosofía. Una argentina especializada en el mundo catalán, un catalán que enseña literaturas hispanoamericanas, cerraba perfecto para hacer este encuentro. Así que un poco es la historia de este encuentro, y muchas gracias al Instituto Confucio y a Manuel por organizarlo. Por mi parte, quería reiterar los agradecimientos a toda la familia confuciana, a todos los que habéis venido hoy, y sobre todo a Nora y a Bernat por brindarse para mantener este diálogo. Aprovecho para comentar que el formato del acto es una conversación, un diálogo abierto. Ahora les pediremos la palabra para que nos compartan sus impresiones sobre los libros, y a partir de aquí pues iremos tirando de los libros que vayan saliendo, y después, si tenemos tiempo también, pues abriremos el turno de intervenciones al público. ¿De acuerdo? O sea que muchas gracias a Nora, a Bernat también, y pasamos la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes, y muchas gracias a Rosario y a Carlas por invitarnos, y también a Nora por estar aquí. Gracias al Instituto Confucio. Y bueno, voy a comunicaros algunas de las impresiones que me ha producido la lectura de estos dos libros, que sin duda son primos hermanos, ¿no? Bueno, en primer lugar, cuando empecé a leerlos, lo primero que me vino a la cabeza fue una cita de Cervantes que dice que más sabe el tonto en su casa que el sabio en la ajena, y que es una reflexión sobre cómo la exposición a la alteridad, que muchas veces buscamos a través del viaje, puede ser concebida como una especie de ejercitación filosófica que nos ayude a comprender nuestras limitaciones cognitivas. Esta exposición normalmente adopta la forma del viaje, pero luego puede tomar muchas formas, ¿no? Porque el viaje puede ser de muchos otros tipos. De hecho, Montaigne también tiene dos ensayos que dedica a la cuestión del viaje como un aprendizaje, como una exposición, ¿no?, a la otredad. Uno es de la presunción, que el título es muy significativo, porque somos presuntuosos cognitivamente y el viaje pues, nos humilla de algún modo. Y el otro es su diario de viaje, famoso, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que esta exposición a la otredad, y en este caso la otredad encarnada, ¿no?, en la idea de China, que Rosario muy generosamente ha dicho que no somos, o que no soy, o al menos yo, especialista, pero es muy generoso, ¿no? Es decir, no es que no sea especialista, es que mi ignorancia sobre el tema es oceánica, ¿no? En ese sentido recuerdo un poema de Borges, que también era un gran que reflexionaba mucho sobre la cuestión de los límites cognitivos, que se titula El Go, ¿no? Y que dedica está en la cifra, y él es ya ciego, le enseñan un juego de Go, coge las piedras, ¿no?, blancas y negras, 361 son, con la mano, y dice, bueno,
que le da gracias a los dioses porque le han mostrado un laberinto en el que ya no podrá perderse. Aquí vemos esa asunción alegre de la ignorancia. Y recordaba también, cuando empezaba la lectura de estos dos libros, que ahora hablaré de ellos, un ensayo de Virginia Woolf breve que se titula, es maravilloso el título, de la importancia de no saber griego. Y como habla de esa importancia de relacionarse con algo que uno nunca va a dominar. Entonces, bueno, China se me ha parecido en la lectura como una especie de metáfora epistemológica, ¿no? Que es como Jaime Al-Raki hablaba de algunos de los cuentos de Borges, porque es esa metáfora de lo que nunca sabremos. Pero esa otredad me parece que se puede adoptar como dos lecturas. Una como esto, como una herramienta intelectual que nos ayuda a darnos cuenta de lo que no sabemos. Hay un libertino del 17 que decía que cuando nos muestran un retrato, una persona nos muestra su retrato, nosotros miramos nuestro reflejo en el cristal que lo cubre. Es decir, él hablaba del narcisismo de las personas, pero también es interesante como imagen que cuando vemos de qué modo vemos otra cosa, en verdad también estamos viendo el reflejo de nuestra propia persona, en este caso de nuestra propia estructura de conocimiento. Pero, claro, el otro no puede ser solo una herramienta para conocernos a nosotros mismos, que es una herramienta importante, sino que también tiene que ser un otro real, algo a lo que nosotros realmente queremos conocer en sí mismo, no como un mero reflejo, sino sería cosificarlo o instrumentalizarlo. Y entonces aquí me venía otra reflexión. No podía evitar pensar en Todorov. Tiene un libro que se titula La conquista de América, y aunque habla en particular de la conquista de América, no es más que una lectura, intenta extraer una lección ejemplar para cualquier exposición a la obra. Y él me pareció interesante y leí los libros con esta estructura, que no sé si vosotros estaréis de acuerdo. Él habla de que hay diferentes niveles, ¿no?, en nuestra exposición a la otredad. Uno sería como el plano epistémico, que consistiría más o menos en conocer o no conocer al otro. Otro sería un plano más que él llama axiológico, que es decir, cómo valoramos al otro y por lo tanto, cómo lo juzgamos, si superior, si inferior, etcétera, etcétera. Y el tercero sería, le llama praxeológico, sería algo más una relación de la acción que ejercemos, ¿no?, en relación con el otro, de dominio, de indiferencia, de apartarse, de asco, de miedo, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que la combinatoria de estos tres ejes, que Luis Villoro tiene un artículo en el que intenta completarlo o mejorarlo, pero es igual, nos da que él compara, por ejemplo, a Bartolomé de las Casas y Hernán Cortés, y Bartolomé de las Casas, por ejemplo, no conocía al indio, lo tenía totalmente idealizado, era algo así como un indio de Portaventura, digo yo, pero lo amaba en el plano axiológico y a la vez pues no dejó de cuestionar, por lo menos en la parte central de su vida, lo que era el proyecto imperial. Frente a él, Hernán Cortés sí conocía bien, es decir, se había informado, digámoslo así, que no amaba al indio, dice Todorov, en el sentido de que axiológicamente no lo consideraron igual, y desde el punto de vista político pues coincide bastante con las Casas, por lo menos en ese momento. Bueno, hace esta comparativa, que es discutible, pero lo interesante es que es interesante pensar, cuando nos exponemos a la otredad a nivel individual o colectivo, cómo, ¿no?, cuál es nuestra situación en cada uno de estos tres planos. Y entonces, en los libros de Rosario y Carles, yo he visto, lo primero que me ha llamado la atención, porque a mí me interesa especialmente la filosofía, es la conciencia, ¿no?, que tenían sobre su postura epistemológica, o yo prefiero decir cognoscitiva, es decir, eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, estaban oponiendo a las formas hegemónicas de conocimiento, pues más académicas, o incluso enraizadas en una determinada lengua, como el inglés, etcétera, etcétera, y proponían unas alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el prólogo de Rosario, el título de Indisciplina, pues es muy interesante, porque aquí es donde propone también esta especie de liberación. Es como si quisiese a lo Víctor Hugo explorar las alcantarillas de la ciudad letrada, lo que hay por ahí debajo, ¿no?, lo que se escapa, o incluso el piso debajo de Cortázar, lo que conecta de otra manera, porque utiliza otras formas de conocimiento. Entonces, bueno,
esta renovación en buena medida recoge el guante de lo que pide Edward Said al final de Orientalismo, cuando dice: cuando me preguntan qué es Oriente, es decir, yo he dicho lo que no es Oriente, pero cuando me preguntan qué es Oriente no sé qué responder. Entonces en ese momento, hace ya mucho, habla de Clifford Geertz, habla de la literatura como un modo de acercamiento pues, que él considera más pues más fiable incluso que las estadísticas, que todas estas cosas que ha intentado desmontar, y en este sentido estos dos libros proponen esta vía, ¿no? Bueno, para acabar, simplemente resumir un poco los dos libros como a modo de presentación. En el libro de Rosario lo que tenemos es de qué modo se ha representado la cultura china en la literatura latinoamericana. Entonces, por ejemplo, hay un capítulo que dedica a los modernistas, y entonces estudia de qué modo esas representaciones pues eran, entre otras cosas, sí, un puro exotismo, la chinoiserie, pero también una reflexión sobre, por ejemplo, la evolución del mercado laboral global, ¿no? En otro capítulo hay una reflexión sobre las representaciones de China en la obra de Borges. A mí me ha interesado especialmente, pero también hay las representaciones de China en la obra, por ejemplo, de Severo Saduy, en la obra también de algunos de los hijos, ¿no? que se educaron en China, hijos de políticos, de activistas, de escritores latinoamericanos que vivieron en China durante la Revolución Cultural y que de algún modo pues, exponen después sus memorias. Y bueno, va haciendo todo un recorrido, además desde diferentes perspectivas, realmente interesante. Bueno, pues como entablada también, sus ideogramas, etcétera, etcétera. Y en el libro de Carles lo que nos encontramos es una reflexión pues, de cómo se representa China desde España, y en particular aquí hay una perspectiva particular que es de qué modo España accede, ¿no? a ese imaginario a través, de forma indirecta, de lo que es, digámoslo así, el orientalismo de los ingleses, franceses, alemanes, su conocimiento más directo. Y entonces, bueno, entiendo que esto tiene unas desventajas mayúsculas y alguna pequeña ventaja, ¿no? Quizá. Y bueno, esto sería más o menos. Pero... Gracias Bernat. Me has dado pie con tu cita de Todorov, justamente para un punto que a mí me interesa mucho y sobre el que voy a volver al final de la brevísima reflexión de los dos libros, que es el problema de la traducción indirecta, porque tú citaste a Todorov, que no sabe castellano, y todas sus interpretaciones acerca de lo que dijo Las Casas, Bernal Díaz, y Diego Durán, etcétera, son todas a través de las traducciones francesas, lo cual nos llevaría a inquietantes reflexiones acerca de cuál es la autoridad de Todorov para haber opinado sobre la conquista de América. Pero ese es otro capítulo, pero al mismo tiempo nos hace centrar en dos cosas que a mí me interesaron muchísimo de los dos libros, que son dos libros primos hermanos y al mismo tiempo muy distintos. Y cuando tú decías, yo también tengo la misma ignorancia oceánica sobre China, pero en realidad yo sé muchas cosas sobre China, porque yo soy una consumidora de la cultura popular desde mi primera infancia y de toda la novelística, Pearl Buck, Lin Yutang, todo eso estaba en las bibliotecas de mi infancia, de modo que yo tenía muchas ideas sobre China, todas equivocadas, todas con traducciones indirectas, pero Viento del Este y Viento del Oeste para mí fue el lugar donde yo aprendí que había habido una guerra entre los japoneses y los chinos, por ejemplo, en el 36-37 creo, ¿verdad? Bueno, esa representación tan fuerte de Pearl Buck, que era una bestseller de la época, los bestsellers van cambiando, aparecen y después desaparecen, y cuando uno los nombra, en realidad no reivindica al bestseller, sino que confiesa su edad. Porque yo he leído muchísimos bestsellers, si no el egipcio lo leí, por ejemplo. Creo que mucha gente de aquí no sabe de qué estoy hablando, pero quizá otros sí. Bueno, eso tiene que ver con que nuestras edades, como en los círculos de
de los árboles tienen que ver con la lectura episódica de los bestsellers. Yo, como soy una lectora oceánica en el peor sentido, extensiva, además, porque lo leía y lo leo todo, también sabía muchas cosas sobre China, como digo, todas episódicas, todas equivocadas, pero al mismo tiempo no puedo decir que no tuviera imaginaciones sobre China, que quedaron detenidas, porque además como eran lecturas de adolescencia y primera juventud, uno las recuerda muchísimo más que a otras, ¿no? De modo que yo creo que, y yo encontré eso y me pareció interesantísimo en el libro de Carles Prado, que es su atención a todo ese vasto archipiélago, no diría océano de cultura popular que circuló en todas las lenguas, y en castellano muchísimo, sobre esos bestsellers que Lin Yutang, ni digamos, Una hoja en la tormenta, La importancia de vivir, que además eran formadores de sensibilidad, eran como unos adelantados a los nuevos libros de autoayuda, Paulo Coelho, serían, digamos, con nombre chino o vagamente oriental, un Paulo Coelho de ese momento. De modo que hay una especie de ¿cómo diría?, de base gaseosa de ideas sobre China que vienen directamente de la ficción, de esa ficción, de la ficción popular. Eso es lo primero, y eso me parece que en el libro de Carles Prado está muy bien recogido. Y otra cosa que me gustó muchísimo de tu libro, Carles, de las cosas que, como dice Bernat, las cosas que yo pude espigar, palabra que me encanta porque parece, también tiene que ver con la edad, pude espigar, es la cuestión de los diplomáticos. Ese campo, claro, es que España era muy importante en Filipinas y siguió siendo importante prácticamente hasta 1960, ¿verdad? A pesar de que la independencia fue en 1898, la Compañía General de la Tabacalera siguió siendo hegemónica en el archipiélago. De modo que esos embajadores, esos jesuitas, todos esos que mandaban informes, constituyen un corpus extraordinariamente rico que supongo que dará lugar a otra investigación, supongo, ¿no? Tiene que ver con esto. Y después está la otra parte, que es la de la, podríamos llamar la alta literatura, ¿no? Desde, por supuesto, Juan José Tablada a Lezama Lima, que tiene ese cuento maravilloso que se llama El juego de las decapitaciones, donde reproduce también una leyenda china y ahí enlazo con la diferencia del enfoque, como decían ustedes en la correspondencia que hemos cruzado de los dos libros, ¿no? Tu libro es un libro centrado en una investigación en España y Cataluña acerca de qué circuló, se produjo, se pensó y se escribió sobre China aquí, mientras que el libro de Rosario Hubert es un libro que trabaja más, no sobre el archivo histórico, diríamos, bibliográfico histórico, a pesar de que en tu último The Lure of Translation, tú haces una reflexión de alcance, digamos, epistémico en el sentido que decía Bernat, es decir, cuáles son las condiciones de mi conocimiento, ¿no? ¿Sería eso, Bernat? Sí, ¿no? Entonces, en cambio, en el libro de Rosario, desde el principio, el libro está centrado en los movimientos intelectuales que se producen en lo que podríamos llamar la tierra de llegada. Y en esa tierra de llegada aparecen todos esos estratos de la cultura popular, de la alta cultura, en el caso de Borges, que es como una especie de repertorio muy articulado de cómo pensó Borges la ficción y cómo la pensó a partir de ciertos núcleos que venían de la tradición, por supuesto, indirecta de China. Ahí es muy importante, por supuesto, el traductor Arthur Waley, que en realidad era judío, su apellido de Schloss, ¿verdad? De todas maneras, pero que fue un eje vertebrador de lo que llegaba a la Argentina en ese momento, que tenía relaciones muy fluidas en los transportes de barcos, ¿no? Las cosas llegaban muy rápidamente de Londres y de París a Buenos Aires. Incluso el interior, debo decirlo porque yo era del interior. Y entonces también tiene que ver con ese centrarse en lo que sucedió allí con eso, tanto desde el punto de vista de la literatura como desde el punto de vista, y a mí me parece un capítulo muy importante, de lo que significó el maoísmo
tanto en las núcleos intelectuales, en las partes más influyentes del campo intelectual de los años 60, argentino, y sobre todo en figuras que después reconstruyeron su propia militancia maoísta, tratando de, como dice, con mucha elegancia y con una cierta maliciosidad, Rosario Hubert, como Ricardo Piglia, que después fue difuminando, digamos, esos entusiasmos primeros de los que yo fui testigo porque asistí a una charla de Ricardo Piglia en 1973 en Rosario, donde todavía vivía, sobre las charlas de Mao sobre qué es la literatura, las famosas charlas del Foro de Yenan, y Piglia nos explicó, bueno, hizo una interpretación sobre las frases de Mao acerca de la función de la literatura. Eso fue estructural en la Argentina, quiero decir, no fue un episodio, no fue un capricho, fue una forma en que se organizó la vida intelectual con una fuerte presencia del maoísmo que tenía que ver además con el desprestigio de la Unión Soviética, del Partido Comunista Argentino, etc. Yo creo que ahí se ve claramente ese tránsito del campo literario y del proyecto borgiano, algo que convivía con el proyecto borgiano, de los que después, a partir de esos mismos elementos y de abandonar el maoísmo, leyeron a Borges con una libertad interpretativa que nada de esa contemporaneidad maoísta podía sospechar. En cambio, en el libro de Carles Prado hay una extraordinaria reconstrucción que me pareció interesantísima de la doble vía, la vía catalana y la vía, digamos, la vía hispánica, que una tiene que ver sobre todo con el poder peninsular, y la otra tiene que ver con ese lugar de extrarradio respecto del poder peninsular, ¿no? Esto es una forma, yo no sé si es central en tu libro, pero a mí me pareció muy interesante y central. En resumen, son dos libros muy distintos y en los dos sobrevuela esto que estamos hablando ahora, que es si es importante si la traducción, para mí, esto es una pregunta que me hago yo al leer los dos libros de ustedes, ¿tiene alguna importancia que la traducción sea directa o indirecta? Yo creo que ninguna. Pero como este es un punto que si hubiera aquí un profesor de traductología probablemente me discutiría, y no sé si no lo hay en el público, solo lo hago como una pregunta retórica. Gracias a los dos y sigamos la conversación, ¿no? Te dejo tomar la palabra porque traducción indirecta es el keyword de tu libro, me parece que arrancas y yo sigo. Vale, entonces arranco a partir de esta pregunta o de esta provocación final de Nora sobre la traducción indirecta. Claro, es cierto que mi libro viene hay un traductólogo que... yo me encargo, ¿no? Mi libro viene a sostener que prácticamente era imposible. Mi libro, digamos, cubre una cronología bastante más ceñida que el libro de Rosario, que es mucho más ambicioso en lo cronológico. Entonces, en mi libro, que es básicamente desde finales del siglo XIX hasta la década de los 30, lo que llego a sostener es que en Cataluña y en España era prácticamente imposible imaginar, no solo escribir, sino entender o imaginar a China sin la mediación de una cultura, no solo una lengua, sino una cultura como la inglesa o la francesa. Entonces, esto, digamos, yo intento demostrarlo con una metodología, con un enfoque que aquí creo que coincidimos con el libro de Rosario, en que tomamos la traducción como algo muy amplio. Es decir, no solo nos fijamos en lo que son traducciones stricto sensu, es decir, un libro que dice que es la traducción de, pues no sé, ¿no? La traducción de las Analectas de Confucio, ¿no? O la traducción, sino cualquier, un archivo mucho más amplio, que quizás no son traducciones, pero que son el resultado de alguna traducción que ha pasado con anterioridad. Puede ser una novela, puede ser un diario de viaje, unas fotos, un documental, ¿no?
que igual son en primera persona, pero todo lo que ha llevado a esa primera persona a escribir, documentar, esto ha sido mediado, a veces de manera más explícita, a veces de manera implícita, por una lengua y una cultura generalmente anglófona o francófona. Entonces, aquí yo creo que, volviendo a la cuestión que planteabas, Nora, de si traducción directa o indirecta pues es lo mismo o no, claro, depende de quién conteste, ¿no? Si, por ejemplo, si Borges pudiera... Bueno, de hecho Borges ya respondió, ¿no?, a esta pregunta diciendo que era mucho mejor si era indirecta, ¿no? Y porque era mucho más creativa, y esto Rosario lo puede explicar mucho mejor que yo. Yo creo, mi sensación es que desde un punto de vista de estudios literarios, quizá, o de una aproximación más creativa o más artística, esta naturaleza indirecta tiene mucho interés, ¿no? Desde un punto de vista de, quizá de estudios de traducción, la traducción indirecta siempre ha sido muy denostada, porque, bueno, por diferentes motivos, pero, y esto sería largo de explicar, pero una manera sencilla de explicarlo es porque se cree que el original es algo, digamos, auténtico, puro, que hay que intentar trasladar lo más fielmente posible. Entonces, cuantas más capas de mediación pones, pues, ¿no?, si pensamos en la traducción como algo como lost in translation, pues cuanto más traducciones previas hay, pues más pérdida existe y por lo tanto esto es peor. Pero por otra parte es una práctica que es muy común y hasta hace poco muchas editoriales funcionaban, encargaban traducciones indirectas cuando tenían que traducir de lenguas pues, que no eran las habituales, en parte porque había pocos especialistas, o las editoriales sostenían que había pocos especialistas. Hay editores en la sala y no quiero tampoco... en el fondo, lo que pasa es que traducir del inglés o el francés es mucho más económico que traducir del chino, y por eso también es un factor que tiene que ver. Entonces, desde el punto de vista literario o artístico, hay esta visión de lo indirecto más positiva. Desde el punto de vista de la traducción ha sido muy denostada. En mi libro he intentado basar esto más desde un punto de vista más histórico, o intentar no hacer un juicio de valor, sino ver, no responder si es mejor o peor lo indirecto, sino qué pasa, cuáles son las causas y cuáles son los efectos de esta traducción indirecta. Y entonces quizás son preguntas más propias a lo mejor de una aproximación más sociológica o más histórica o historiográfica, pero, por ejemplo, preguntas más contemporáneas que a mí me han suscitado o que forman parte un poco del mismo universo de preocupaciones alrededor de la traducción directa es, por ejemplo, ¿por qué es tan difícil que hoy en día se publiquen traducciones del chino al catalán o al castellano que no hayan sido traducidas previamente al inglés o al francés o al alemán? Esto no siempre, ahora no siempre, hay algunas excepciones y hay editores, algunos de ellos presentes en la sala, que son excepciones a esta norma, pero digamos, hay una hegemonía lingüística y cultural que impone toda una visión del mundo que se traduce en este tipo de cuestiones, ¿no? O otro ejemplo que me gusta poner, y con esto después te paso la palabra, Rosario, es bastante sorprendente que, teniendo en cuenta las similitudes que ha habido en años recientes entre acontecimientos políticos en Cataluña y acontecimientos políticos en Taiwán o en Hong Kong, haya habido muy poca, relativamente poca presencia mediática de estos acontecimientos en Taiwán o Hong Kong en la prensa catalana, por ejemplo. Entonces mi tesis relacionada, mi hipótesis, ¿no?, o mi sospecha relacionada con la traducción indirecta es que nosotros en Cataluña o en España seguimos consumiendo informaciones sobre China mediadas por el contexto anglófono, americano o francófono. Entonces Estados Unidos o Reino Unido o Francia tienen una visión de Taiwán o de los problemas en Hong Kong mucho más, digamos, geopolítica, mucho más... con una mirada, digamos, distinta o con una sensibilidad distinta a la que puede tener, por ejemplo, un lector catalán, ¿no? Estos serían dos ejemplos de las consecuencias, no tanto de si es mejor o peor
la traducción indirecta, pero sí de las consecuencias que lo indirecto puede tener sobre un lector, un ciudadano común y corriente hoy en día, ¿no? Y eso es un poco lo que en el libro he intentado buscar un poco la arqueología del por qué seguimos pensando en China de esta manera mediada, y un poco el archivo y ver cómo esto se forma y se consolida en estas primeras décadas del siglo XX. Dicho esto, yo creo que Rosario puede contar mucho más, especialmente sobre la visión de Borges, sobre la traducción directa. Sí, yo pienso que un poco estos dos trabajos parten de discutir la noción de que la traducción indirecta o que las mediaciones son necesariamente empobrecimientos de un texto literario. Volvemos a Borges, todo esto, digamos, lo dijo Borges de manera mucho más clara y lo adaptamos a nuestro contexto, pero es la ilusión de la traducción o la ilusión de fidelidad que es una fantasía, ¿no? De que un texto tiene que ser fiel. La pregunta es, que se hace Borges de manera muy lúcida, ¿no? Cuando analiza o la Odisea o las Mil y una noches, analizando, ¿no? Haciendo un ejercicio filológico a su manera, pero de cómo la fidelidad puede ser a un original, a un contexto de lectura, a una intención de lector. Hay varias maneras de jurar fidelidad y todas son posibles. Entonces, el ejercicio, digamos, me parece que hay en estos dos trabajos es jugar un poco y tomar de manera más suelta la noción de traducción mediada para ver hacia dónde lleva. Creo que también, y acá como digamos, la pata, digamos, más académica o de historia académica, tiene que ver con un momento, yo creo, o al menos el momento en que yo empecé a trabajar con estos temas, los estudios literarios estaban muy preocupados, digamos, los estudios postcoloniales dirigían bastante los modos de lectura, y todas las lecturas que se hacían, por lo menos desde América Latina hacia China, estaban mediadas por lecturas de otredad, de fidelidad, de solidaridad, y había una ilusión de saltar todo tipo de mediación, ¿no? Como este es el vínculo chino-latinoamericano que no pasa por Europa. Y me parece que Carlos y yo, con mucha soltura, decimos, no pasa nada si pasa por Europa, porque no pasa nada si hay traductores en el medio, veamos qué es lo que ocurre. Entonces hay algo, me parece, con el gesto, digamos, de abrazar la traducción. Yo, por mi parte, en mi libro hago un abuso oceánico, ¿no?, del concepto de traducción. De hecho, hace poco en una presentación, una de las comentaristas me dijo, es genial, o sea, usar la traducción de manera tan expansiva, pero ¿en qué momento se quiebra?, ¿no? Me pedía límites, ¿no? Y lo que yo propongo como modo de lectura es una traducción más allá de lo textual, ¿no? Cuando comparamos o cuando pensamos cómo circulan textos literarios de los que tenemos muy poca referencia, de los que tenemos, hablo en mi libro, y en el de Carlos también, ¿no?, cuyo archivo, en el caso de España o en el de América Latina, es muy escaso, hay pocos traductores, hay poco vínculo, digamos, de una traducción, digamos, de archivos. Hay pocas instituciones que producen el conocimiento. Entonces, esos textos que llegan, ¿cómo son? Y mi primera reacción es muy pobres, ¿no? Si uno se atina a una lectura textual, una lectura de influencias, ¿no? ¿Cómo influye la literatura china, el movimiento del 4 de mayo en la literatura latinoamericana? Poquísimo, no hay casi nada, muy tirado de los pelos. Entonces, lo que yo hago en el libro es decir, ok, pensemos no la traducción solamente de esos textos literarios, sino de todos los aspectos del objeto literario como artefacto. Cómo se traduce una tapa, cómo se traduce el soporte material. Yo trabajo mucho en el capítulo sobre poesía. La poesía de la dinastía Tang, que en el caso latinoamericano, en todo el mundo, porque es el momento literario en traducción. Uno encuentra en castellano traducciones de poesía de la dinastía Tang que salen de museos de arte oriental, de colecciones de lujo, de editoriales comunistas, de periodistas de todos los tipos de tránsito por el comunismo, que traducen los mismos poemas con el mismo tipo de fascinación.
Y ahí hay algo que trasciende el texto literario, que tiene que ver con qué se lee de esa poesía en cada caso. A mí me interesa, por ejemplo, la cuestión material, como decía, la poesía de la dinastía Tang no era una poesía que se escribía con bolígrafo en un papel, eran rollos de pintura, había caligrafía, había maneras de conservarla, de desplegarla, y cuando eso se traduce, ¿qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que hay, digamos, de esa parte material? Y en ese caso, por ejemplo, a mí me resulta fascinante la figura de Haroldo de Campos, ¿no? Que a través de la poesía concreta brasileña, con otra serie de preocupaciones que tienen que ver con el diseño gráfico, el mercado, la poesía de vanguardia, encuentran en esos rollos de pintura una clave de lectura que tiene que ver con el diseño gráfico. Entonces, ese es el tipo de traducción que me interesa a mí. Por eso creo que el libro de Carlas hace una discusión más elaborada acerca de cómo pensar, cómo revalorizar la traducción indirecta. Y yo, por mi parte, simplemente estiro la concepción de la traducción al máximo. Traducción es traslado para mí. Es en su etimología más sencilla. Me estoy quedando sin voz. Bueno, pues por retomar un poco la cuestión de Borges y la traducción, pues Borges tiene como diferentes imaginarios que le sirven como una metáfora epistemológica, y con todos esos imaginarios, muchas veces son libros, mantiene una relación, pues eso, de traducción o de interpretación, que para él no hay una gran diferencia. Las Mil y una Noches, la Biblia, el libro del mundo, que Dios, según la tradición judeocristiana, ha escrito 2 libros, el libro del mundo y la Biblia, y hay resonancias entre ambos, la cábala, la literatura china, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos imaginarios cumplen normalmente una misma función. A mí me parece que cumplen la función del noúmeno kantiano, casi representan lo que no se puede conocer y que solo podemos conocer a través de unas mediaciones inesquivables, ¿no? Hay un chiste, ¿no?, que contaba José María Valverde en clase, que decía, 2 amigos, uno dice al otro: ¿te imaginas que se pudiese ver el noúmeno directamente? Y el otro amigo le dice: sería fenomenal, ¿no? Pues es imposible salir de ahí. Entonces lo que tenemos es esas metáforas de ese noúmeno, y lo único que podemos hacer es reflexionar sobre cuáles son, pues, las formas culturales, políticas, antropológicas, que median siempre el modo en cómo accedemos a él. Hay un ensayo maravilloso que comenta Rosario, que es el de los traductores y el de Las Mil y una Noches, donde él compara diferentes traducciones de Las Mil y una Noches, pero al final y al principio uno comprende que Borges no sabe árabe. ¿Cómo puede comparar traducciones de un idioma de una obra cuyo idioma no conoce? Pero él hace igual esa comparación. Para Borges esas traducciones son un símbolo de lo que son nuestras teorías metafísicas, nuestras teorías científicas. Son traducciones de ese libro de la realidad cuyo idioma original no conocemos. Entonces, claro, en su caso, pues evidentemente Borges diría, no es que esté bien utilizar una traducción indirecta, es que es imposible, no podemos acceder a otro tipo de traducción. Entonces, bueno, de un lado esto, y del otro lado a mí me interesa mucho del libro de Carlas, como habla de China como un significante vacío, ¿no? Y como ese significante vacío pues se puede expresar pues tanto en todo un imaginario sinófobo y otro sinófilo. Y de hecho a mí me ha hecho mucha gracia el capítulo que dedicas a cómo el mismo actor, ¿no?, sueco-estadounidense, no me acuerdo cómo se llamaba, Warner Holland, era el mismo que había representado tanto a Fu Manchu en una serie de películas que explotan el imaginario sinófobo, como a Charlie Chan, ¿no?, este detective que explota el otro imaginario. Entonces el mismo actor había representado a los dos,
pero bueno, se activa uno u otro según el contexto que interesa, porque cuando él visita China nos explica que bueno, solo se lo reconoce como el que representó a Charlie Chan, pero se olvidan totalmente de que también había representado el otro arquetipo. De hecho, para reflexionar sobre esta cuestión, Colón también en la primera carta, ¿no?, a Luis de Santángel, él habla tanto de los indios taínos, está el arquetipo del indio taíno, como el arquetipo del indio caníbal o caribe, ¿no? Entonces uno es el indio que es fácil de engañar, es generoso, es pacífico, en el fondo es fácil de civilizar, en el fondo es la mano de obra barata, porque va a ser fácil hacer algo con esta gente. En cambio el otro, es el otro arquetipo, el del indio caníbal o caribe, lo que tenemos es imposible de civilizar, es imposible de evangelizar, no se va a dejar doblegar, por lo tanto tenemos que mantener con él otro tipo de relación. Entonces, según el momento histórico, según cómo se comporte ese otro al que se quiere dominar, si se somete, se activa el arquetipo del indio taíno, si se revela, se activa el arquetipo del indio caníbal, pues son, en verdad, no son representaciones etnográficas de lo que hay delante, lo que son herramientas ideológicas que se utilizan una u otra según los contextos y que normalmente están asociadas a un tipo de política exterior u otro. De hecho, cualquier imperio más adelante tendrá también, pues, no sé, el tercermundista fácil de engañar, que basta con montar un McDonald's allí para que se convierta en la religión neoliberal, el liberalismo, etcétera, etcétera, o el terrorista, que es imposible de convertir, imposible de engañar, de civilizar, y que por lo tanto la única relación que podemos mantener con él es de control o incluso de conquista o de exterminio. Entonces, bueno, veo que también yo conocía un poco más la historia de cómo se activaban estos dos arquetipos en el ámbito, digámoslo así, de las relaciones de Europa con América, bueno, también a través de Edward Said con Oriente Próximo, más bien, pero me ha interesado cómo tú estudiabas esta cuestión. Para volver un poco al mundo chino, me acordé que cuando enseñaba literatura comparada teníamos unos seminarios y yo decidí dar 2 años seguidos los 60, los 60, el mundo de los 60. Y por supuesto necesitaba películas, La batalla de Argel, me acuerdo que la pasé para sufrimiento de todos nosotros y de los estudiantes, Saló entera, y pasé también, busqué el libro rojo del mago, pero quería el libro rojo. Esto lo hice en 1995 y tuve enormes dificultades para encontrar un ejemplar del libro rojo. Era anterior a Amazon lo que estoy contando, y entonces me acuerdo que al final lo encontré en una librería de Pamplona, y me lo mandaron, porque ya no se vende el libro rojo, ya no se ve, y yo quería mostrarles el libro rojo tal cual como aparece en la Revolución Cultural, ¿verdad? Y era imposible encontrar ese libro. Por supuesto no tenía pie de traducción, ni se nos ocurría a ninguno de nosotros si era una traducción directa, indirecta, o si había descendido directamente desde la cabeza del presidente Mao. Bien. Como el Corán, digamos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con este encuentro material con los libros. En ese momento yo me di cuenta de que había libros, era muy fácil conseguir los diarios del Che, era muy fácil conseguir, en ese momento hubo la primera relectura de Frantz Fanon, de nuevo en los años 90, justamente a partir del Said, pero no del Said de orientalismo, sino el de cultura e imperialismo, que traduje, por lo cual estaba, digamos, metida ahí, y eso estaba circulando, y había circulado siempre, pero el libro rojo había desaparecido. Y cuando yo encontré justamente este trabajo sobre ese maoísmo, que además está el maoísmo de Sendero Luminoso, que tú mencionas, a pesar de que no trabaja sobre eso, pero ese fue un maoísmo estructural para el Perú y para América Latina también,
me encontré con que el soporte material de esos dos momentos cruciales había dejado de existir. Yo no sé si lo guillotinaron, qué pasó, pero les desafío, quizá ahora con Amazon se encuentre, pero en mi momento pre-Amazon yo no lo encontré. Con lo cual, me interesa mucho esto de el soporte material que decían los dos, ¿no? Porque en el caso de una realidad tan lejana, tan presente, que es un referente permanente para todos nosotros, pero que al mismo tiempo se presenta como inaccesible, la ubicuidad de esos soportes materiales también debe tener que ver con lo indirecto, ¿no? ¿Cómo llegaron? Llegaron a través de un libro que no desapareció, ¿no? En el caso de Borges, en el caso de Tablada, que pasó por ahí, en el caso de Haroldo de Campos, pero Haroldo de Campos recibía todo eso en una red que era imposible de reconstruir después de esa manera. Es una red física la de Haroldo de Campos, ¿no? Y en el caso de Fenollosa, lo pensaba yo también, tenía que ver con esta acceso material, personal, corporal con esos signos, ¿no? Quería preguntarles un poco a los dos sobre este asunto. Yo tomo aquí porque uno de los temas que me interesa sobre todo tiene que ver con, volviendo a lo que decía antes, no pensar no la traducción solamente textual, sino la traducción en tanto reproducción de catálogos editoriales, ¿no? Entonces, en el libro eso lo hago en profundidad. ¿Qué pasa desde que con el establecimiento de la República Popular China se empieza a traducir muchísimo textos de distinta índole que salen de China y que en distintas partes de América Latina, en Buenos Aires y México sobre todo, que se vuelven los centros editoriales luego de la Guerra Civil aquí en España, reaparecen en nuevos formatos, ¿no? En nuevas ediciones, en versiones casi todas directas. Esto hago un paréntesis porque no tenemos prácticamente un solo texto de esa época que haya sido traducido del chino al español o al portugués de manera directa. Eso lo vamos a ver varios años más tarde, una vez que se forman traductores del chino, muy pocos. Muchos de ellos son de esta generación que mencionaba Bernat al principio, cuando pasaba revista de los materiales de mi libro. Entonces, la traducción directa, como para seguir un poco la pregunta anterior, metodológicamente es inescapable para trabajar esta pregunta que acaba de hacer Nora. Yo creo que la cuestión del libro, ¿no? O los libros en sí, es fundamental por lo que era la fuerza de la industria editorial en este momento. Y acá yo hago algo muy, digamos, es la parte ideológica, si se quiere, de mi trabajo, de no pensar el vínculo entre China y América Latina como el vínculo entre periferias de un centro europeo que se da por sentado, sino a mí me interesa pensar el vínculo entre dos espacios que están viviendo booms editoriales. Es decir, nunca salen de China tantos libros en traducción, tanto pensamiento chino, obras, no sé, poesía de la dinastía Tang, poesía, un montón de cosas que el propio nuevo gobierno empieza a traducir para enviar, y salen traducidas de manera inmensa, ¿no? Con traductores de todos los idiomas no, pero ustedes me entienden, de 15, 20 idiomas más importantes del mundo, del tercer mundo sobre todo, que se instalan en Pekín a traducir y que empiezan a enviar para todos los rincones del mundo. Lo que yo hago es ver cómo se reciben en América Latina, dado que estaba ocurriendo un boom editorial. Explotaban las editoriales, las grandes editoriales, sobre todo de Barcelona, se habían mudado. Entonces, digamos, la ciudad, y acá trabajo sobre todo con Buenos Aires. En el caso de México, la industria editorial queda más o menos en la órbita de una gran editorial, Fondo de Cultura Económica, de donde se desprende, digamos, una especie de bajada más jerárquica. En el caso de Buenos Aires proliferan de manera... es increíble lo que era el volumen de traducción, producción, publicación. Y los catálogos de literaturas extranjeras que empiezan a formarse son de lo más variopinto. O sea, muchos de ellos era toda la tradición
filológica, digamos, este es el archivo que conoce más Carlas, ¿no? Lo que se publicaba en España, ¿no? En Espasa, Losada, que de repente se empezaban a imprimir y circular para el mercado latinoamericano, pero después estaba todo este otro cohorte de intelectuales que viajaban invitados a la República Popular. No todos eran necesariamente vinculados al partido, eran intelectuales que eran invitados y que a su llegada publicaban y traducían lo que habían recibido allá. Entonces ahí se empieza a configurar una red de textos nuevas. Insisto en esto, para volver a la cuestión del libro, no estamos hablando de distribuidoras, no estamos hablando de comercializadoras, ni nada. Estas eran las valijas, las maletas, ¿no? De los viajeros que volvían llenas de libros y que en destino se volvían a escribir o se volvían a tipear, ¿no? Se volvían a pasar, a poner en máquinas y se volvían a imprimir. Por eso, y acá es la parte donde a mí me encanta la pregunta por la traducción indirecta, en ese tránsito pasaban muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que se ocupa el libro, ¿no? ¿Quién hace los prólogos? ¿Quién hace las tapas? ¿Quién hace las solapas de todos esos libros que de repente eran un atractivo increíblemente nuevo para un público muy lector, con un contenido nuevo que era China, ¿no? Entonces ahí había toda una estrategia de marketing y una también estrategia, digamos, por la cual intelectuales que tenían digamos, una vocación literaria hacían su statement. Digo, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, autores, no sé, Cordon, por mencionar un escritor muy vinculado al realismo social, nada que ver con Borges, completamente interesado por cuestiones sociales, fue el representante de la Asociación de Amistad Chino-Argentina durante como 20 años. Y él traía a todos estos, era el que llevaba las invitaciones. Por su parte, él tenía una imprenta de su familia, era editor, era crítico no era crítico literario, estaba vinculado con críticos literarios. Y él publicaba lo que a él le había interesado, no lo que se editaba en la universidad, porque no existían los estudios chinos. No era lo que se publicaba necesariamente en Europa, porque había tenido la suerte de viajar y traérselos. De modo que se empieza a configurar un archivo completamente variopinto. Y ahí yo quería aprovechar que dije la palabra archivo, porque creo que esta es una de las preguntas que está muy presente en ambos libros y que conversamos un poco por mail. Y abrir la pregunta, porque tanto el libro de Carlas como mío se proponen un trabajo bastante arduo de trabajar con materiales que no están organizados, ¿no? Si uno se pone a estudiar, qué sé yo, literatura china en Inglaterra, bueno, uno va a la escuela de estudios orientales de la universidad tal, va al Museo Británico, mira los rollos, ¿no? Están todos los especialistas y se arma un proyecto de investigación. Pero en campos culturales, ¿no? De habla hispana, acá al menos en Barcelona, yo creo, en Granada lo tienen mucho más avanzado que en América Latina, pero esos archivos son mucho más limitados, entonces hay que inventarlos. Y creo que de ahí hay gran parte de un poco de esta originalidad que tienen estos libros, que surge a partir de una carencia, es que no existe el archivo, bueno, vamos a inventarlo. Yo puedo hablar horas de esto, pero simplemente creo que con la pregunta que acabo de responder di un poco de color de cómo se van juntando estas fuentes desperdigadas, que yo no las encuentro en un archivo de cultura china, sino en las librerías de viejo de Buenos Aires, en Mercado Libre, en todo ese resto de lo que fue el boom del mundo editorial entre los años más o menos 40, 70, que quedan, digamos, en las redes literarias, en las librerías, ¿no? Yo insisto en mi libro, el gran protagonista del archivo no es la biblioteca, sino es la librería. Ese es un poco por mi parte para también responder la pregunta de los libros, pero Carlas, te cedo para que...
Sí, de hecho, si el archivo hubiera estado organizado y estructurado y canonizado, pues oye, seguramente no estaríamos aquí hablando de estos libros, ¿no? Igual de otros, pero y es cierto que esto me da pie para comentar un par de cosas que quería compartir también. Una es relacionada con la dificultad de trabajar con un archivo de este tipo, de que no está sistematizado y que no es fácilmente identificable. Y aquí yo quería, digamos, confesar que he trabajado mucho más ventajosamente o en unas condiciones creo mucho mejores que las de Rosario, porque el proyecto de mi libro es parte también de un proyecto colectivo que hemos desarrollado en mi grupo de investigación Alter, y yo creo que ha sido gracias a esto que hemos podido pues, identificar y trazar y sacar a la luz materiales que no eran, digamos, evidentes, pero que estaban ahí, ¿no? Y esto yo creo que me lleva a comentar también las ventajas de un trabajo pues, colaborativo o en red, o que no necesariamente implica que sean pues, publicaciones conjuntas, sino un trabajo, pueden ser conjuntas, pueden ser individuales, pero un trabajo de poner en común todas estas referencias que a veces pues, son algo más, bueno, pues, no sé, surgen de manera casual en una librería, en una visita o alguien que, ¿no? Que te ha comentado, y digamos, el trabajo colaborativo en este sentido es, yo creo que es muy importante. Y luego, digamos, el fruto de este trabajo, tanto el que hemos hecho nosotros como el que ha hecho Rosario en su libro, yo creo que muestra que el archivo o las representaciones de China, sobre todo en determinados momentos históricos, son muy abundantes. Esto es algo que a mí me sorprendió mucho. Este era un tema que desconocía por completo hace 12 años, digamos, y nunca hubiera pensado que China fuera tan presente en la cultura y en la sociedad española, catalana o en determinados momentos latinoamericana. Quizá no de manera sostenida y todo el tiempo, pero sí en algunos momentos pues que China estaba por todas partes, casi. Lo que pasa es que como el archivo que teníamos sobre esto estaba desorganizado y no estaba sistematizado, pues parece que eran como unas, ¿no? Los historiadores comentaban 2 o 3 cosas por aquí, Borges había comentado 2 o 3 cosas por allá, pero cuando, digamos, unes todas estas, ¿no? Todos estos fragmentos, la realidad es de que bueno, China era una presencia muy... Un lector, por ejemplo, en mi caso, y esto sí que puedo comentarlo con más precisión, un lector común y corriente de periódicos de los años 30 tenía información muy precisa de los acontecimientos, por ejemplo, que se daban en China. Y algo que comento a menudo, algunos de aquí me habéis oído decir esto, es como un test, es ir a la hemeroteca de La Vanguardia o de ABC o cualquier periódico de estos que tienen una hemeroteca de acceso libre y buscar un ejemplar del periódico de 1930 y pico, el año que queráis, una fecha al azar, y en el 80% de las ocasiones en la página de Internacional, generalmente era una página de Internacional, había alguna noticia, o mínimo alguna noticia sobre China, sobre algo que había pasado a nivel político, social, militar, cuando las guerras, etc., ¿no? Sino más, ¿no? Y esto yo creo que es significativo, y que también un poco a mí me sugiere el hecho de que esta idea de que China es pues, la gran desconocida, el gran desconocimiento que tenemos, a veces también es un poco un lugar común, cuando en realidad esto quizá pues, no siempre ha sido así, ¿no? Y otra cuestión que también sorprende de todo esto es la variedad, por lo menos en las primeras décadas del siglo XX, la gran pluralidad de visiones de China que se tenían en aquel momento. Es decir, no era solo la China sinófoba o ¿no? La sinofilia o la xenofobia, sino que había muchas zonas grises o muchas zonas ambiguas, y realmente era un conocimiento muy, pues muy elástico, no sé qué metáfora utilizar, o muy variado, muy rico, digamos, ¿no? Y esto también conectándolo con el contexto actual, donde parece que se ha vuelto a polarizar mucho la visión de China. Pero a mí a veces pienso que quizás las imágenes de China que circulaban cuando mis
abuelos tenían la edad que ahora tienen mis hijos, eran mucho más variadas, ¿no? Eran mucho más, pues eso, plurales. Había Charlie Chan, Fu Manchu, pero también había pues, los vínculos, por ejemplo, entre China y España durante la Guerra Civil. Aquí hay gente como Xavier Ortells o Carlos Rasó que han estudiado esto, Manuel Codón también, que han trabajado esto con mucho más que yo, ¿no? Pero estos vínculos, por ejemplo, fueron muy intensos en aquel periodo, ¿no? Había muchísimos casos, digamos, zonas grises que hoy en día pues, se han ido como polarizando, y esto da también para pensar por qué sucede esto, ¿no? Por qué de repente el libro rojo en un momento dado no se puede encontrar, ¿no? Cuando seguro que había muchos ejemplares, a lo mejor unos años antes, ¿no? Y es otra línea de reflexión que quería plantear. Pensando en lo que dices tú acerca de las lecturas que llegaban, yo le comentaba a Rosario que un libro que para la generación esta fue importante fue el libro de Simone de Beauvoir, La larga marcha, que ella, es un libro de 1957, ella hizo un viaje a China. Fue justo antes, por hablar de viajeros importantes, que digamos, Metro à Penser, Huracán sobre el azúcar, de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre es un poquito posterior, años 60, el segundo año de la Revolución Cubana, y antes, en el 57, Simone de Beauvoir había viajado a China y había escrito La larga marcha, que fue un libro que comentaba Rosario, que se publicó en Buenos Aires en 1970, creo, muy tardíamente, y que cuando salió en inglés, casi, el crítico del Times Literary Supplement, que evidentemente no tenía ninguna simpatía por Sartre ni por Simone de Beauvoir, reseñó el libro en 2 líneas diciendo: la señora de Simone de Beauvoir estuvo 15 días en China y escribió un libro de 500 páginas, punto. Entonces, pero ese libro fue muy importante porque era el libro de alguien que había escrito El segundo sexo y lo había publicado en 1949 y que había viajado como reportera en el 57 a China. De modo que, dejando de lado la ironía inglesa impenitente, fue un libro que formó también la idea de que había unas viajeras mujeres que por sí mismas podían ser invitadas. Por supuesto era un congreso, un gran congreso, era antes de que el destino de la Unión Soviética y el de China se separaran, y que no sé en qué momento fue, pero fue un poquito después, de modo que en ese momento había una circulación que no estaba tampoco separada por el enfrentamiento entre la Unión Soviética y China, que sucede en el 63 o 64, me parece, ¿no? Y eso supongo que tiene que ver con eso que dices tú acerca de que la información provenía de fuentes muy diversas. Ojo, ahora pienso que también esto tiene que ver con la ruptura entre la Unión Soviética y China. Las fuentes de información ya no están, digamos, no son equidistantes, ni se les había ocurrido que de repente iban a tener ese conflicto ideológico y político tan brutal que sucedió después, ¿no? Pero eso más bien es una pregunta, porque ahora pensé en esto, pero pensé, no sé si esto tiene que ver con esa ausencia de matices en las versiones posteriores acerca de China, ¿no? La ruptura entre la Unión Soviética y China, ¿no? Solo breve, porque tiene que ver, creo, con la periodización. Si uno piensa el mapa geopolítico general, para volver a que respondas esto en los años 30, que desde el 49 en adelante, y con la Guerra Fría en general, es decir, ahí China empieza a participar de manera muy activa en el escenario internacional, mientras que hasta el establecimiento de la República Popular, los vínculos que tenemos, en el mundo hispano sobre todo, tienen que ver con la agencia de los propios, en este caso, o españoles diplomáticos allá, o los sinólogos ingleses y franceses. Entonces, hay algo, y me pregunto, esto lo estoy pensando así al aire, pero para darte el micrófono, Carla, digamos,
yo me intereso más por ese segundo periodo y bueno, todo el libro tiene que ver con cómo se negocian las invitaciones y digamos lo que se produce en China, lo que circula, pero el periodo que trabaja Carlas hay como una carta blanca en donde son los propios europeos, si acaso no son los europeos en general, los que están eligiendo qué traducir, cómo hacer la película de Hollywood, sin ningún tipo de deseo también chino por parte de todo un corte intelectual que va a ver una China completamente diferente. No sé cómo... Sí, o sea, sobre los flujos, la manera como fluctúa, ¿no? Todas estas representaciones, estos archivos, estas noticias. Yo creo que lo que se da es, por una parte, tiene que ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? La ruptura entre China y la Unión Soviética, seguro que tiene consecuencias a nivel de el tipo de información que llega. Por tanto, hay una pulsión por la actualidad que está muy vinculada también a cuestiones materiales, de noticias, de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego también estas referencias, o sea, la imagen de China también es acumulativa, ¿no? Y entonces, en algunas décadas, por ejemplo, se da como este solapamiento de imágenes, a lo mejor de viajeros o de diplomáticos de finales del 19 o de primeros del 20, que siguen siendo leídos, ¿no? A lo mejor durante los 30, cuando entonces se crea como un mosaico muy diverso, ¿no? Que convive con las tensiones más actuales o geopolíticas. Y entonces por esto llego a proponer esta idea de, bueno, que no es una idea mía, es la idea de la clave del significante vacío, ¿no? De que China es como una especie de significante vacío que al final China pues, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, y lo que intento hacer en el libro es demostrar cómo puede ser cualquier cosa y suele ser utilizada para algún propósito que generalmente no tiene mucho que ver con China. Y esto es, para los que venimos de estudios chinos, esto nos sabe mal, digamos, ¿no? No porque, y es un poco lo mismo cuando hablábamos de la traducción, no porque haya una China original y pura y cualquier representación sea una copia de, sino porque, bueno, a veces pensamos que quizás se utiliza con demasiada ligereza, cuando por otra parte es algo que puede ser muy creativo y muy interesante. Pero esta idea del significante vacío, que alguien puede decir, pues qué bien, ¿no? O qué borgiano, o que desde un punto de vista más de estudios chinos y de sinología, es bueno, pues pero esto puede ser problemático, o esto puede ser que sea interpretado desde China pues, como algo muy frívolo, o como, ¿no? Desde la otra parte, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a la cuestión, es cierto que la geopolítica del momento influye, pero yo creo que también hay una acumulación de fuentes y de imágenes que existe y que está todavía ahí. ¿Quieres que abramos preguntas al público? Abrimos preguntas al público. Si alguien quisiera... Sí, ¿alguna pregunta? Sí. Hola, muchas gracias por la conversación. Y tengo mucha curiosidad sobre la acumulación de la imagen de la China. Como estudio las crónicas, tengo la curiosidad si la imagen como las novelas modernas tienen que ver con como la China en las crónicas de los frailes en el siglo XVI a XVII. ¿Quieres decir si ese tema de la crónica de los frailes aparece representada en la ficción contemporánea? Sí, como la formación de la imagen de la China en las novelas modernas. Sí. Ahí, Carlas, vos sos más especialista en narrativa contemporánea china. Yo es un tema que no trabajo mucho, no estoy tan al tanto.
Lo que sí, solamente para hablar de los frailes y ese momento inicial, digamos, de contacto, que creo que es a lo que te estás refiriendo, ese es un momento que sedimenta muchas de estas imágenes que, como dice Carlos, se van acumulando. El momento en que los jesuitas empiezan a codificar los diccionarios, empiezan a escribir las cartas que van a llegar a Roma y al resto del mundo acerca de la lengua china y acerca de todas esas fantasías increíblemente equívocas, no equivocadas del todo, pero equívocas porque se prestan a mucha confusión de cómo funciona, por ejemplo, los logogramas y la fascinación que va a surgir con el ideograma. Yo creo que es algo que aparece con mucha fuerza en el siglo XVII, ¿no? Bueno, eso le encanta. Y después reaparece con el modernismo angloamericano, sobre todo Whaley y, bueno, ni hablar Pound, Fenollosa, que retoman en su poesía y en su traducción elementos que venían, ¿no?, desde la época esa de las cartas jesuíticas. Ese es como un tópico que aparece y reaparece. Las neovanguardias, yo hablaba recién de Haroldo de Campos. Digamos, Haroldo de Campos se obsesiona con el ideograma porque está obsesionado con Pound, no porque sea un experto en cultura china. Digamos, es la mediación absoluta. Te doy un apunte que quizá no sé si tiene que ver. Hay que recordar que en 1768, estoy hablando de memoria, se produce la expulsión de todo el Imperio Español de los jesuitas. Pero el Imperio Español en 1768 era muy amplio y estaba Filipinas. Entonces, los sinólogos, los frailes jesuitas que estaban tanto en China como en Filipinas, la mayoría los convoca el Papa a Roma en 1768-70. Y muchos historiadores de la traducción sostienen que fue la primera vez que se pudo hacer un ejercicio de protolingüística comparada. Fue en Roma a raíz de la expulsión de los jesuitas, porque volvieron todos los que estaban en América con además el archivo de las lenguas indígenas que generalmente eran transcriptas y convertidas en lenguas escritas también por los franciscanos, pero sobre todo por los jesuitas, y también volvieron muchos que estaban en Filipinas, de modo que en ese momento se produce una especie de universidad de lingüística. Esto que digo es verdad, quiero decir, no estoy exagerando, porque yo tengo una vertiente un poco exagerada, pero esto es verdad. Una universidad de lingüística comparada que es proto-moderna, se produce en Roma en ese momento. Y hay una lingüista que está considerado, y que era de Extremadura, Fray Lorenzo Hervás, que es un lingüista comparatista de primer orden, que escribe una historia de las lenguas y que se publicó en España, creo que en 1800-1808. Estoy hablando de memoria, pero ese momento fue un momento crucial para la fundación, por primera vez, de una especie de ejercicio comparado y de lingüística en Roma. Y tuvo que ver con la expulsión de los jesuitas del Imperio Español. Solo agregar algo como reflexión un poco de estos dos trabajos, ¿no? de lo accidentado quizás o de lo fortuito de estos encuentros, porque solo para agregar que los jesuitas que eran encomendados a las provincias en Asia no volvían, una vez que se iban quedaban y hacían morían, se quedaban de por vida. Entonces lo que teníamos siempre eran las cartas, pero el fenómeno de que vuelvan todos y de tener una especie de ateneo de especialistas, ¿no?, de culturas orientales, que eran los primeros que habían traducido, los primeros diccionarios, digamos, en Occidente que se confeccionaban, eran de eso. Sí, sí, y claro, digamos, estos jesuitas, su conocimiento pasa a formar parte de enciclopedias, es un conocimiento generalizado. Entonces, cuando por ejemplo, lo que yo he trabajado, cuando viajeros o diplomáticos que llegan a China a finales del 19 o principios del 20, ellos han estudiado previamente estos textos y entonces experimentan a China de primera mano,
pero ellos solo buscan encontrar lo que han leído previamente, ¿no? Y entonces se fijan mucho digamos, predetermina los centros de interés que ellos ponen en sus visitas, ¿no? Entonces se fijan pues, en un lenguaje muy distinto, aunque de hecho se entienden en inglés en muchas situaciones, ¿no? Se pueden, o sea, todos los aspectos de la China del momento, de las primeras décadas del 20, que son quizá más modernos o cosmopolitas, el hecho de que viven gente, o la visita gente de muchos países distintos, todo esto como no está en digamos, ¿no? En estos materiales previos, todo esto es como si no existiera, ¿no? Y se da una contradicción de que están viviendo, ¿no? Están experimentando la China en primera persona, pero siguen secuestrados por esta idea de China, que es una China distante, complicada, muy confuciana, ¿no? Pero hay otros aspectos, digamos, del pensamiento chino que no son confucianos, pero es como si no existieran, ¿no? Entonces sí que tienen, quizá no hay una referencia a veces directa, pero sí que, digamos, el marco es común. Sí. A modo de anécdota de que uno ve lo que quiere ver o lo que puede ver en el millón de Marco Polo, hay un momento que pasa por Armenia y ve un pozo de petróleo, pero no lo ve. Dice, he visto una fuente de aceite que creo que sirve para curar la sarna, y ya está, no dice nada más. Es curioso como... Y sobre las relaciones con China, ya en el siglo XIII, diversos papas envían, ¿no? Una serie de embajadas que son franciscanos que quieren contactar con el Gran Khan, porque hay la idea de que el Gran Khan está buscando una religión que pueda unificar el imperio, y entonces ha pedido que vayan allí pues, sacerdotes cristianos, musulmanes, budistas, judíos, y entonces ellos quieren de algún modo contactar con él y convertirlo, está esa fantasía de la conversión, para hacer una pinza contra el Imperio Otomano, ¿no? Contra los musulmanes, que quieren hacer esa pinza, pues digámoslo así, Europa, bueno, digámoslo así, China, ¿no? Entonces aparece todo el mito del Preste Juan, y ya corre en el siglo XIII y XIV esa carta al emperador Comenius, que se supone que el Preste Juan le envía, y el Preste Juan se supone que es una especie de formación fonética del Gran Khan, ¿no? Y bueno, se va cambiando de lugar, y de hecho cuando Colón llega a América él está convencido, también habla de este Preste Juan, ¿no? Y luego una cosa que yo hace unas semanas le comentaba a Rosario, y que a su vez me había preguntado un especialista en Borges, tenía esta curiosidad, y es que en el prólogo de la segunda parte del Quijote, Cervantes dice que su obra es tan importante que en la China, el emperador de la China, que ha pedido una lista de obras que tienen que leer los chinos para conocer Occidente, han incluido la primera parte del Quijote, ¿no? Y entonces está esa anécdota. Y luego, bueno, esto es otra... sobre la cuestión de los archivos, hay un profesor de la Universidad de McGill que tiene todo un proyecto que es muy interesante, se llama José Ramón Jouve Martín, y tiene un proyecto sobre cómo los Estados Unidos han ido comprando fondos, colecciones, grandes colecciones bibliográficas, sobre todo relacionadas de Latinoamérica, ¿no? Entonces hace todo ese estudio de esas trasvase y cuáles son las razones, ¿no? Pues es que no solo económicas, evidentemente, sino también geopolíticas, porque quien tiene esos fondos pues también posee de algún modo pues la interpretación, ¿no? Y puede imponer su propia hegemonía. Y luego ya, bueno, para acabar yo recordaba, lo que pasa es que es un escritor japonés, pero tiene mucha gracia, Fernando Iwasaki, que es un escritor, bueno, japonés no, perdóname, es un escritor Nikkei, peruano, de origen japonés, y tiene 3 obras muy curiosas donde juega con este origen. La vivió en España en los últimos 30 años. Una es España, aparte de mí, estos premios, que es muy graciosa porque es una reflexión, ya no es la traducción, pero en parte sí es una traducción, que es un joven escritor latinoamericano, como es él, que envía un relato a varios concursos. Pero claro, tiene que reescribir el relato según las bases de cada concurso. Entonces, claro, hay un concurso que tiene, no sé, tiene unos principios
de corte, pues es el concurso de la Asociación Gastronómica del País Vasco, donde es muy importante esa cuestión. Otro concurso donde está es de un ayuntamiento en el cual en los años 90 hubo una pinza de Izquierda Unida y Falange Española. Entonces las bases del concurso son una locura, porque de un lado tiene que ser sostenible, ecológico, feminista, y del otro lado tiene que ensalzar los valores del fascismo, tal cual, y entonces él va escribiendo el mismo relato, que además es un relato que habla de uno de estos soldados japoneses que está 40 años escondido después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces lo reescribe según todos los, digámoslo así, pues pequeños delirios, ¿no? Literario, político, ideológicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una traducción del mismo relato, pero de corte ideológico. Y tiene un conjunto de ensayos que se llama Mi poncho es un kimono flamenco, donde juega un poco con los tres orígenes, y es muy curioso. Bueno, es un autor que, además, hay algo que a mí me gusta de él, y es que frente al imaginario de la pátrida como alguien pues deprimido, desorientado, huérfano, él hace una especie de fiesta, ¿no? Hace una especie de la patria, pues una celebración de la patria. En ese sentido, bueno, me ha recordado, no es lo que preguntabas, pero iba un poco por ahí. Sí. Yo sinceramente he encontrado a faltar cualquier referencia por parte de los conferenciantes del factor medicina de la China, que puede ser un punto de referencia muy importante en los estudios que están realizando, y nadie de ustedes ha hecho mención. ¿Es por algo en concreto que han dejado aparte esta sección, o es que creen que no da suficiente de sí para poder ampliar sus conceptos? Gracias. No, yo tengo una respuesta, y es una pregunta súper oportuna, porque creo que tiene que ver con lo que hablaba Carla hace poco, de esta idea de acumulación de imágenes de China. Y cuando China, esto para que no se enojen los sinólogos, cuando entra en la gran categoría de Oriente, la medicina es uno de los tropos claves. En los años 60, el New Age, el despertar de China, el despertar del Oriente, perdón, y toda como el repensar occidental de las técnicas tradicionales, aparece un montón. Yo en mi libro me intereso mucho por un escritor, poeta, pintor cubano, Severo Sarduy, cuya manera de entender la literatura estaba resumida como en esta idea de la escritura del cuerpo, una persona que desde todo tipo trabajaba el cuerpo, y se interesaba muchísimo por la acupuntura. Y en el libro, hoy no he podido hablar mucho, pero cuando yo hablaba hace un rato de la traducción material, de traducir cada parte del texto literario, él tiene un trabajo muy amplio de traducción de él recrear dibujos de acupuntura china. Y hay toda una discusión sobre las agujas, sobre el tatuaje y sobre eso que se imprime en el cuerpo. Y eso viene de su propia lectura de trabajos de acupuntura y de la práctica, digamos, muy difundida en China de eso de impregnar la piel. Así que yo el caso de la medicina lo respondería como, por un lado, digamos, toda la cuestión New Age de los años 60, que también, si uno se pusiera a revolver los catálogos editoriales, cuántos textos sobre medicina china, sobre tai chi, sobre, digamos, distintos tipos de prácticas que tienen que ver con la salud, uno podría hacer otro trabajo sobre traducción, porque eso es un punto central. Pero para resumir, que tiene que ver con otro de los tropos, ¿no? La sinofilia, la sinofobia, la salud, ¿no? La medicina. Sí, si no lo hemos tratado es porque no cabía todo, pero no porque... Seguro que yo en este caso no he trabajado con textos relacionados con medicina, pero seguro que los hay. Y algo que acostumbro a comentar cuando hablo de este proyecto, no solo del libro, sino del proyecto colectivo del cual formaba parte, es que cuando empezamos este proyecto éramos como 7, 8 investigadores. Era un tema que no conocíamos muy bien ninguno de nosotros, y nos percatamos de que no había
no había demasiados estudios sobre las interacciones entre China y España durante la primera mitad del siglo XX y pensamos, bueno, pues es que quizá no había interacciones, ¿no? Y entonces una de las cosas más chulas del proyecto ha sido pues, ver que iban emergiendo, ¿no? Pues, archivos, noticias, libros, testimonios personales, y bueno, pues uno de los hilos hubiera podido ser seguro de la medicina y como habría podido haber muchos otros. En el caso de mi libro en particular, bueno, esto es un poco más técnico, pero digamos, para construir los diferentes capítulos y un poco la argumentación que sostengo, tuve que encajar varias piezas para que cuadrara la evolución cronológica con, digamos, los temas que trataba. Entonces, pues muchas temáticas ya las dejé fuera para no, porque ya había que no me entraban, pero por seguro que no sé, había hasta toreros chinos en la época, como algunos de aquí saben, o sea que la gama de temas de interés era muy amplia. Bueno, a no ser que haya alguna pregunta más, brevemente, si no, lo podríamos dejar aquí. Ha sido un placer contar con ustedes aquí y muchísimas gracias también a ustedes por la presencia. Buenas tardes.